Según Victoria Camps en Concepciones de la ética contemporánea puede ser dividida en dos grandes apartados. Primero, la crisis de la ética moderna y segundo, la reconstrucción contemporánea de la ética y la vuelta a Kant. La reconstrucción contemporánea de la ética y la vuelta a Kant. Como se vio en Ética Contemporánea 1, el sujeto moderno, con sus pretensiones de conocimiento absoluto, que había sido el principio filosófico y metodológico incuestionable desde Descartes a Kant, es visto ahora como muy incierto. Por lo tanto, gradualmente se va comprendiendo que ya no es el sujeto cognoscente, sino el ser capaz de lenguaje, el que debe ser tomado como punto de partida del filosofar. De modo que es el lenguaje el que se constituirá en la base que permita, entre otras cosas, reconstruir la filosofía moral. Y esto se hará en parte recuperando el legado kantiano, es cierto, aunque adaptándolo a las exigencias de un pensamiento alejado ya de certezas y absolutos. Pero entonces, ¿en qué sentido se da esa recuperación de Kant? Recordemos que Kant había formulado su imperativo categórico de este modo: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se vuelva ley universal. Esto significaba para él que lo moralmente obligatorio no puede identificarse sin más con lo que deseamos o con lo que nos conviene subjetivamente, sino más bien con lo que cualquier persona debería querer hacer si adoptara la perspectiva de igualdad y universalidad en función del respeto que debe a las demás personas. Sin embargo, Kant todavía pretendía que cada uno encontrara la acción correcta en la soledad de su conciencia, y es eso lo que ahora se modificará. Ejemplo cabal de este intento de mantener el criterio kantiano sacándolo de la soledad de su conciencia lo constituye la ética comunicativa de Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. Ambos se plantean como Kant el problema de la validez de las normas morales, pero entienden que para ellas es necesaria una justificación diferente. ¿Dónde encontrarla entonces? ¿Cómo explicar la objetividad y validez de la moral? Para ellos, en tiempos democráticos, tal justificación solo puede encontrarse en el acuerdo o consenso, es decir, en la intersubjetividad. Y tal acuerdo es posible gracias a algo que nos constituye, el a priori de la comunicación. El ser humano es un ser lingüístico, cuya forma de vida se realiza en y por el lenguaje. Es que, tal como estos autores lo ven, lo evidente es que las personas poseen competencia comunicativa, es decir, la capacidad para llegar a comunicarse a través del lenguaje y conseguir que la comunicación sea racional. Aunque, obviamente, no cualquier diálogo nos llevará a distinguir lo socialmente vigente de lo moralmente válido, sino solo el que se atenga a unas reglas determinadas que permitan celebrarlo en condiciones de simetría entre los interlocutores. A ese diálogo lo llaman discurso. Así como heredero de Kant, Habermas destaca en Escritos sobre moralidad y eticidad de 1991 las 4 características centrales de su ética del discurso. En primer lugar, es deontológica, es decir, intenta justificar las acciones a la luz de normas válidas y las normas a la luz de principios dignos de reconocerse. Esto significa que no es teleológica, como la ética aristotélica, en el sentido de que este autor se proponía alcanzar un fin, como el de la vida buena o eudemonía. Es que Habermas considera que la noción de vida buena depende de las preferencias personales y ya no es compartida como ocurría en la polis griega.
Por lo tanto, no es accesible a una discusión racional. En segundo lugar, esta ética es cognitivista, es decir, busca la validez de las normas como el conocimiento busca la verdad. Es decir, la ética comunicativa tiene que poder responder a la cuestión de cómo fundamentar los enunciados normativos que sí todos tenemos que compartir. En tercer lugar, es también formalista, lo que significa que tendrá que hallar los procedimientos formales de validación de tales normas. En Kant, recordemos, eso significaba que lo justificado en sentido moral era lo que pudieran querer todos los seres racionales. Pero ahora se trata de que lo justificado será lo aceptado por todos los afectados como participantes en un discurso práctico. Y en cuarto lugar, esta ética es universalista, en el sentido de que pretende no limitarse a reflejar los criterios de los actuales europeos, adultos, blancos, varones y provenientes de las capas burguesas, sino obtener realmente validez general. Por lo que la reformulación de Habermas del imperativo, es decir, del principio kantiano, será el principio de, que remarca la idea de intersubjetividad, y dice, solo pueden pretender validez aquellas normas que pudiesen contar con el asentimiento de todos los afectados como participantes de un discurso práctico. Es decir, una vez más se reconoce que la ley moral debe ser una ley autoimpuesta, como ya pensó Kant, pero esa ley no puede proceder ahora solo de la conciencia individual, sino que debe ser consensuada social y democráticamente. Con ello se apunta entonces a una comunidad ideal de comunicación, libre de dominaciones, de asimetrías e injusticias, donde, dice Habermas, el acuerdo dependerá tanto del sí o del no de cada individuo como de la superación de la perspectiva egocéntrica al ponerse cada uno solidariamente en el lugar del otro. Habermas insiste entonces en el principio U, que remarca, a diferencia de Kant, la importancia de las consecuencias, y dice, en caso de normas válidas, los resultados y consecuencias laterales que para la satisfacción de los intereses de cada uno previsiblemente se sigan de la observancia general de la norma, tienen que poder ser aceptados sin coacción alguna por todos. De modo que esta ética es una ética de mínimos, que no pretende conducirnos a la felicidad, sino meramente a convivir mejor. Como dice Habermas, morales voy a llamar a todas las intuiciones que nos informan acerca del mejor modo de comportarnos para contrarrestar, mediante la consideración y el respeto, la extrema vulnerabilidad de las personas. Sin embargo, en una posición antagónica a este retorno a cierta revalorización de la modernidad y de autores como Kant, está la posición de Alasdair MacIntyre en su obra Tras la virtud. Allí MacIntyre realiza un diagnóstico pesimista. La ética ya no es posible, ni en realidad lo era en la época moderna, puesto que ya no es posible llegar a acuerdos morales ni fundamentarlos racionalmente. Así dice este autor en Tras la virtud, de 1981. Ha sido parte clave de mi tesis la afirmación de que el lenguaje y la práctica moral contemporáneos solo pueden entenderse como una serie de fragmentos sobrevivientes de un pasado más antiguo, y que los problemas insolubles que ello ha creado a los teóricos morales contemporáneos seguirán siendo insolubles hasta que esto se entienda bien.
es que para MacIntyre la ética de nuestro tiempo se compone de retazos de morales de otras épocas. Hemos heredado virtudes griegas, mandamientos cristianos, ideas modernas sobre derechos y deberes fundamentales. Por lo tanto, nuestro lenguaje es un desorden de conceptos descontextualizados, puesto que ya no son nuestras las formas de vida que los originaron. En otras palabras, falta la base para unos valores comunes y compartidos. Por otro lado, y como derivación de lo anterior, cualquier intento filosófico de fundamentar una determinada concepción moral está destinado al fracaso. Y como resultado de ello, el único discurso adecuado para nuestro tiempo termina siendo el emotivista. Nuestros juicios morales son solo expresión de meros sentimientos con los que esperamos persuadir a otros. Son la reacción personal o grupal a situaciones que aprobamos o desaprobamos, y por lo tanto no son susceptibles de verdad o falsedad, de modo que el relativismo para MacIntyre es total. Así, para él, el origen del problema radica en la pérdida de una teleología, es decir, una concepción moral de la persona como sí existía, por ejemplo, para Aristóteles o Santo Tomás. En otras palabras, falta el telos de la naturaleza humana, esa finalidad política o divina que constituía el puente entre la naturaleza ineducada y la naturaleza virtuosa. Para Aristóteles y Santo Tomás, en cambio, sí existía el contraste entre el hombre tal como es y el hombre tal como sería si realizara su naturaleza esencial. Es decir, existía un contraste entre la realidad del ser humano y la finalidad que estaba por concretar. Sin embargo, la seguridad sobre esa finalidad se pierde con la secularización de la moral, con la pérdida del sentimiento religioso por parte de la filosofía moderna. Así, para MacIntyre, cuando se inventó el yo distintivamente moderno, su invención requirió no solo una situación social bastante novedosa, sino también su definición a través de conceptos y creencias diversos y no siempre coherentes. Lo que entonces se inventó, dice, fue el individuo, y debemos volver ahora sobre la pregunta de lo que añadió esta invención y cómo ayudó a dar forma a nuestra propia cultura emotivista. Por eso la virtud o la ética ya no se explican en un mundo como el nuestro, concluye MacIntyre. ¿Cómo salir entonces de tal situación? Afirma este autor: si contra la modernidad hay que vindicar una visión premoderna de la ética y de la política, ¿habrá de hacerse en términos cercanos al aristotelismo o no se hará? MacIntyre propone así una salida que algunos ven como improbable: la vuelta a sociedades comunitarias, donde no fuera posible compartir los mismos fines. Solo tal situación posibilitaría, según él, la reconstrucción de la ética. Una ética que diera respuesta a la pregunta principal para él: ¿qué clase de persona voy a ser? Es decir, ¿cuáles serán mis virtudes dentro de mi comunidad? Por el contrario, desde una propuesta completamente diferente, John Rawls presenta su teoría de la justicia de 1971. Teoría en la que, fiel a Kant, como Apel y Habermas, defiende una ética deontológica, es decir, centrada fundamentalmente en deberes sobre lo que es justo. Allí Rawls propone una idea de justicia como concepción pública, que sea verdaderamente aceptada por todos y que se constituya en guía de las instituciones básicas de la sociedad democrática. Dice en esa obra Rawls: la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento.
Una teoría, por muy atractiva y esclarecedora que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes, si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. Así, para llegar a establecer en qué consiste esa idea de justicia, Rawls propone una posición original que, a modo del hipotético estado de naturaleza de las teorías clásicas del contrato social, permita deducir los criterios de justicia fundamentales. Elemento central de tal asamblea originaria es el velo de ignorancia, dice Rawls. Entre los rasgos esenciales de esta situación original está el de que nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad, su posición, clase o estatus social. Nadie conoce tampoco cuál es su suerte con respecto a la distribución de ventajas y capacidades naturales, su inteligencia, su fortaleza, etc. Supondré incluso que los propios miembros del grupo no conocen sus concepciones acerca del bien, ni sus tendencias psicológicas especiales. Los principios de justicia se escogen tras un velo de ignorancia. Esto asegura que los resultados del azar natural o de las contingencias de las circunstancias sociales no darán a nadie ventajas ni desventajas al escoger los principios. Dado que todos están situados de manera semejante y que ninguno es capaz de delinear principios que favorezcan su condición particular, los principios de la justicia serán el resultado de un acuerdo o de un convenio justo. El resultado acordado por las partes tras ese velo de ignorancia será entonces, según Rawls, A. Libertades básicas iguales, B. Igualdad de oportunidades y C. Principio de la diferencia. Esto significa A. Igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos para todos. B. Que las desigualdades sociales y económicas, por ejemplo las desigualdades de riqueza y autoridad, B1. Deben estar ligadas al intento de ofrecer una real igualdad de oportunidades, aumentando precisamente las de aquellos menos favorecidos, y B2 serán aceptables si producen beneficios compensadores para todos y en particular para los miembros menos aventajados de la sociedad. Así, aclara Rawls, estos principios son los principios de la justicia social, ya que proporcionan un modo para asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social. Con ellos, Rawls está convencido de estar ofreciendo una noción deontológica del bien común o un conjunto de bienes primarios que forman la serie de condiciones necesarias para que todos y cada uno de los individuos puedan sobrevivir y relacionarse dignamente. Y estos bienes primarios o condiciones de justicia serán a su vez soporte imprescindible de otros bienes menos generalizables, pero no menos importantes para la felicidad individual. De modo que Rawls sostiene aquí una doble noción de la personalidad moral, en el sentido de que, además de ser racional, la persona moral debe ser razonable. En otras palabras, es racional debido a que posee la capacidad para concebir su propia noción de bien y perseguirlo. Pero es razonable dada su capacidad para tener un sentido del deber y de la justicia hacia los demás. De este modo, la concepción de Rawls es liberal en el sentido de que la unidad social se basa para él únicamente en la idea de lo que es justo, dejando a los ciudadanos libertad en la manera de concebir sus propias ideas de bien
y la visión comprensiva, es decir, su cosmovisión, sus ideologías, su religiosidad, su idea de vida buena, que deseen adoptar. Y esto diferencia diametralmente a Rawls de MacIntyre, quien, como se vio, espera que la comunidad ofrezca a todos sus miembros un mucho más concreto sentido de su finalidad en el seno de dicha agrupación humana. Por lo que otra manera de plantear esta alternativa es como la oposición entre sustancialistas y procedimentalistas. Así, los sustancialistas consideran que lo que la ética debe salvaguardar es la sustancia ética del ethos ya vivido por un pueblo, ethos implícito en sus instituciones, virtudes y costumbres. En tanto, los procedimentalistas consideran, por el contrario, que no todo lo vigente es necesariamente válido y que la tarea de la ética consiste en encontrar procedimientos racionales para determinar si una norma es o no correcta en el caso de que haya sido puesta en cuestión. Así, en tanto que para los sustancialistas no es necesario buscar ningún tipo de fundamentación que lleve más allá de las comunidades y contextos concretos de acción, porque con ello se estaría desatendiendo la razón ya inserta en lo real. Para los procedimentalistas, la racionalidad inserta en las instituciones de una comunidad concreta se queda en un mero contextualismo local sin tender a la necesaria universalización que debe poder esgrimir una norma cuando es realmente correcta. Tarea que, a diferencia de Kant, que se interrogaba por la posibilidad de universalización en la soledad de su conciencia, ahora es vista como dialógica, en el sentido de que debe ser alcanzada a través de un diálogo entre todos los afectados. Por lo que esta polémica entre procedimentalistas y sustancialistas da lugar a una de las discusiones más importantes de fines del siglo XX y comienzos del XXI, el así denominado debate liberal comunitario, que divide las aguas del terreno ético-político. Como señalan Adela Cortina y Emilio Martínez Navarro, ciertos pensadores de la moral y de la política como MacIntyre, Taylor, Sandel, Balzer o Barber son a menudo calificados como comunitaristas por parte de otros estudiosos sin que ellos mismos hayan aceptado explícitamente tal calificación. Sin embargo, dichos pensadores tienen en común una misma crítica al liberalismo por producir efectos considerados por ellos como indeseables. Estos son individualismo insolidario, desarraigo afectivo, devaluación de los lazos interpersonales, pérdida de identidad cultural, etc. Por su parte, los más relevantes teóricos del liberalismo de los últimos años, como Rawls, Dworkin, Rorty y Raz, entre otros, han venido respondiendo sistemáticamente a tales críticas. Cortina y Martínez Navarro citan entonces a Michael Balzer, ubicado por lo general en las filas del comunitarismo, pero con una postura moderada, quien ve a esta corriente como un rasgo intermitente del propio liberalismo. Es decir, como una señal de alarma que se dispara de tanto en tanto para corregir ciertas consecuencias indeseables que aparecen inevitablemente en los intentos por construir un mundo menos alienante, más libre. A su vez, para Cortina y Martínez Navarro, la crítica comunitarista, nostálgica de la idea de tradición, tiende a olvidar que en nuestras sociedades también estamos situados dentro de una tradición, la tradición liberal,
caracterizada por su clara valoración de los derechos individuales, tales como asociación voluntaria, pluralismo, tolerancia, privacidad, libertad de expresión, oportunidades abiertas a los talentos, etc., que ya consideramos ineludibles. ¿Hasta qué punto entonces, se preguntan estos autores, tiene sentido argumentar que el liberalismo nos impide contraer o mantener vínculos que nos mantienen unidos? En suma, para ellos, la polémica entre comunitaristas y liberales muestra la necesidad de alejarse de ciertos extremismos si se desea hacer justicia a la realidad de las personas y a los proyectos de liberación que éstas mantienen. Un extremo rechazable sería entonces el de ciertas versiones del liberalismo que presentan una visión de la persona como un ser al margen de todo tipo de compromisos con la comunidad que le rodea, como si fuera posible conformar una identidad personal sin el bagaje material y cultural que se necesita para alcanzar una vida propiamente humana. El otro extremo, igualmente detestable, dicen Cortina y Martínez Navarro, lo constituyen dos tipos de colectivismo. Por una parte, aquellas posiciones etnocéntricas que confunden el hecho de que toda persona crezca en una determinada comunidad concreta, familia, etnia, nación, clase social, con el imperativo de servir incondicionalmente a los intereses de tal comunidad, so pena de perder todo tipo de identidad personal. Por otra parte, aquellas otras posiciones colectivistas que consagran una determinada visión excluyente del mundo social y político como única alternativa al denostado individualismo burgués. En síntesis, podría concluirse aquí que el comunitarismo contemporáneo colabora en general en la reflexión sobre los riesgos que lleva consigo una aceptación acrítica de la concepción liberal de la vida humana, pero que no pretende una total impugnación de la tradición liberal, salvo en aquellos autores cuya propuesta alternativa cae en el extremo opuesto, de propugnar una aceptación acrítica de las propias comunidades en las que se nace. Ya que, si bien es cierto que contraemos una deuda de gratitud con las comunidades que nos han dado la vida, también es cierto que esa deuda no puede hipotecarnos hasta el punto de no poder elegir racionalmente otros modos de identificación personal con los que enfrentar las complejidades del mundo actual. Por eso, ante tantas cuestiones estimulantes para la reflexión ética, señala Victoria Camps, la segunda mitad del siglo XX ha asistido a la evidente recuperación de la teoría ética, hasta el punto de que no es insensato ni erróneo afirmar que hoy por hoy la filosofía primera ya no es metafísica o teoría del conocimiento, como ocurrió en la modernidad, sino filosofía moral. Para concluir contundente, la filosofía hoy se concibe a sí misma como una reflexión sobre la cultura, siendo el comportamiento ético y político una de las manifestaciones culturales tal vez necesitadas de mayor reflexión.